Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Estamos hoy terminando Judas y empezamos el domingo pasado y lo estamos terminando hoy. Es un libro bastante pequeño. Si se acuerdan, habíamos dicho que Judas no es un libro popular. De hecho, no se predica mucho, tal vez porque tiene un tono un poco estridente, un tono áspero. Y se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando que es este tipo de epístolas que necesitamos escuchar, es este tipo de exhortación que la iglesia hace bien en escuchar, en meditar, en aprender. Y la semana pasada entonces se acuerdan que estábamos viendo que Judas nos está diciendo contiendan por su fe. Literalmente entonces es pelear a muerte, aferrarte con todo lo que tienes, pelear con todo lo que tienes, y dice contiendan por su fe. La semana pasada estábamos viendo entonces que el cristiano contiende por su fe teniendo la doctrina correcta. Entonces, no puede haber una ortopraxis o una práctica correcta, no puede haber una vida cristiana correcta sin una teología correcta. Y estas personas entonces habían abaratado la gracia de Dios, habían abaratado el sacrificio de Cristo, y entonces habían caído en un error que se llamaba antinomianismo. Y habíamos explicado lo que era el antinomianismo. El antinomianismo es lo que se opone a la ley de Dios. Nomos significa ley, antinomos, antinomianismo. Entonces estas personas habían puesto un énfasis desequilibrado en la gracia y en el amor de Dios por sobre la justicia y la santidad de Dios. Entonces estas personas vivían en libertinaje y argumentaban que Dios no castiga, que Dios no disciplina, que no es necesario el arrepentirse o el reconocer tu pecado, porque últimamente Cristo pagó por tus pecados. Judas, ¿se acuerdan? Entonces estaba poniendo ejemplo tras ejemplo. Sodoma y Gomorra fueron castigados, los ángeles fueron castigados, Enoc nos está advirtiendo que va a haber un juicio. Últimamente, ¿se acuerdan? Terminamos con el sacrificio de Cristo. Si Dios no vio el pecado de su pueblo y aplastó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no entonces juzgará el pecado en aquellas personas que pisotean la sangre de Jesús? Y entonces estamos viendo todo eso la semana pasada. Esta semana quiero que veas conmigo que el cristiano contiende, pelea por su fe. El cristiano contiende, pelea por su fe, manteniéndose en la fe. Ahora sí,
parece que estoy cantinfleando, no te preocupes, lo vamos a explicar. Pero entonces lo que vamos a ver es que Dios mantiene al cristiano, y porque Dios mantiene al cristiano, el cristiano se mantiene en Dios. Otra vez, Dios mantiene al cristiano, y el verdadero cristiano, porque es mantenido por Dios, el verdadero cristiano se mantiene en Dios. Y entonces Judas en esta parte nos va a estar diciendo, manténganse en la fe. Hace mucho tiempo llegué a Cristo o Cristo me llevó a sí mismo, y estaba tratando de profundizar, tenía muchas dudas. Yo venía de un contexto donde nadie de mi familia era cristiano, tenía muchas dudas, crecí en un contexto muy secular, no había crecido en un ambiente donde me habían enseñado la Biblia, entonces llegué con muchísimas dudas, yo quería aprender más, y Dios abrió las puertas, me fui a estudiar teología, y en ese momento yo sentía que mi fe estaba segura porque me estaba preparando teológicamente. Entonces tenía muchas dudas antes, y yo quería mantenerme en mi fe cristiana. Yo había creído realmente que Cristo había pagado por mis pecados, que había resucitado, y entonces que Jesús me daba nueva vida. Yo había creído eso, y entonces seguía con muchas dudas. Había entonces empezado a estudiar teología porque quería aprender más, quería resolver esas dudas. Y ahí dentro de el seminario donde estaba estudiando, uno de los primeros libros que estábamos leyendo era de Bart Ehrman. No sé si lo has escuchado. Bart Ehrman es un autor de criticismo textual de la historia de los principios del cristianismo, cómo se propagó el cristianismo. Y entonces eso es como un libro básico para cualquier cristiano que como que quiere empezar ahí a prepararse. Si vas al primer año, todos pasan por ese libro. Y sabes lo que a mí me llamó la atención, que esa persona había llegado a estudiar en uno de los lugares más reconocidos en el ambiente cristiano por su doctrina. Era un buen lugar. Wheaton era un colegio, una universidad donde tenían buena doctrina, tenían profesores muy reconocidos. Esta persona había salido de ahí, había hecho su licenciatura, había hecho su maestría, había hecho un doctorado. ¿Y sabe lo que me llamó la atención de esta persona? Que justo cuando estábamos ahí estudiando ese libro, había salido públicamente a decir que al final de cuentas ya no era cristiano. Que al final de cuentas ya no quería estar casado con su esposa, que pues últimamente no era cristiano, rechazaba todo lo que había enseñado, todo lo que había escrito, y entonces su convicción ahora era que el cristianismo pues era falso. En ese momento fue para mí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Sabe lo que llegué a pensar? Pues estar estudiando tanto no me asegura que voy a seguir siendo cristiano, ¿cierto? Muchas veces pensamos que mi problema es que no tengo mucho tiempo para estudiar, mi problema es que, híjole, me da flojera, o tengo mucho trabajo, tengo muchas dudas, pero si tuviera el tiempo, y si tuviera el dinero, y si tuviera los recursos, me prepararía más, y entonces evangelizaría más, y me involucraría en el ministerio más, y tal vez sería más fiel, y lucharía menos con el pecado. Esta persona era una de las personas más preparadas, mejores preparadas en Estados Unidos en ese tiempo, sale rechazando su fe. Te hago una pregunta, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar a ti sinceramente que el día de mañana, 2020, bueno, mañana no va a ser 2020, pero para el 2020 vas a seguir siendo cristiano? Justo ayer, no te miento, justo ayer un amigo me manda un video de una iglesia en Baja California, y me manda este video de esta iglesia donde este pastor está anunciando que su esposa lo acaba de dejar por irse con otro hombre. Ensenada, la iglesia está ahí en Ensenada, y entonces está explicando este video, en este video que la esposa lo dejó, se fue con otro hombre, y
y pues al final de cuentas ya están en el proceso de divorcio. Estamos hablando de pues un líder, ¿no? Un pastor. Estamos hablando de la esposa del pastor. Muchas veces pensamos que los líderes son inmunes, que los líderes no tienen las luchas que los demás tienen. Te hago una pregunta, sí, la esposa del pastor puede salir a negar su fe, puede salir a negar todo lo que había creído. Te hago una pregunta, ¿quién te separa a ti de que el día de mañana tengamos una reunión de miembros y expliquemos entonces que ahora eres tú, es tu situación, que tal vez tú dejaste a tu familia o que tu esposo o tu esposa te dejó a ti? ¿Qué te hace pensar que eres inmune? ¿Qué te hace pensar que eso no te va a pasar a ti? Entonces vamos a ver que Judas nos está advirtiendo en esta segunda parte de la epístola de Judas y nos está diciendo que ya se nos había advertido desde hace mucho tiempo que gente dentro de la iglesia saldría confundida, escuchando sus propios sentimientos, sus propias ideas y saldrían confundiendo a la gente. Fíjate cómo empieza ahí en el versículo 19, sigue describiendo estas personas. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Estas personas son las que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Si Judas estuviera boxeando ahorita con los falsos maestros, Judas ahorita acaba de dar un gancho al hígado. Imagínate a Judas dando un gancho al hígado a estos falsos maestros porque está utilizando el mismo lenguaje que estas personas tenían. Estas personas se llamaban los hiperespirituales, los realmente espirituales, las personas que en verdad vivían en la gracia. Como estas personas se decían ellos vivían en el Espíritu, estaban libres de las consecuencias del pecado, estaban libres de la disciplina del Señor, porque ahora estaban en la era del Espíritu. Cristo había muerto para darles el Espíritu, entonces ellos eran los que estaban verdaderamente libres, ellos eran los verdaderamente espirituales. Y entonces su espiritualismo, su exceso de espiritualismo se manifestaba en muchas cosas dentro de la iglesia. La mayoría era desorden no solamente eclesiástico, teológico, pero desorden práctico en la vida en la que vivían ellos. Y entonces ellos se decían que tenían el Espíritu y fíjate, Judas dice, pues no tienen el Espíritu. ¿Sabes por qué Judas está tan seguro que estas personas no tienen el Espíritu? Porque estas personas están atentando contra el Espíritu. Y entonces Jesús nos da el Espíritu para que nosotros sirvamos a su pueblo, velemos por su pueblo, estemos sirviendo a su pueblo. Fíjate lo que dice, estas personas son las que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. En otras palabras, Judas nos está diciendo, estas personas no tienen el Espíritu porque actúan como personas que no tienen el Espíritu. Entonces, si graznas como pato, si caminas como pato, si nadas como pato, Judas está diciendo, eres un pato. Estas personas no tienen el Espíritu porque están dividiendo a la iglesia. En vez de servirla, en vez de unificarla, en vez de morir por el pueblo de Dios, están creando divisiones. Fíjate lo que dice, están siendo llevados por sus propios instintos. Estas personas era el principio del movimiento gnóstico. No sé si has escuchado de los gnósticos. Era el principio de este movimiento. Estas personas se llamaban gnósticos, viene de gnosis, de conocimiento. Y estas personas pensaban que la relación con Dios era a través de un conocimiento. Entonces, entre más estudies, entre más leas, entre más tal vez términos extraños sepas, tal vez tu relación con Dios va a ser más fuerte. Pero Judas lo que está apuntando es que últimamente el conocimiento que ellos presumían tener no los llevaba a un cambio de actitud. Judas está diciendo, no tienen al Espíritu y su conocimiento últimamente es estéril porque por más que sepan, por más títulos que sepan, no estoy peleado con los títulos o con la educación, adelante si puedes hazlo, pero últimamente si esa educación, si ese conocimiento no se traduce en un cambio, últimamente entonces ese conocimiento es estéril. Judas está diciendo, estas personas no tienen el Espíritu porque no actúan como personas espirituales.
Si le preguntaras a estas personas que están ahí confundiendo a la gente, estoy seguro que te dirían, bueno, ¿sabes qué? Estoy seguro de mi salvación porque hace 10 años escribí la fecha de mi decisión en mi Biblia. Judas está diciendo últimamente eso no importa. No importa si tienes la fecha en tu Biblia de donde tomaste una decisión, cuando fuiste bautizado, si estás viviendo en pecado, si no estás viviendo conforme al Espíritu, entonces no tienes el Espíritu. Estas personas de seguro decían, bueno, es que ¿sabes qué? Mi mamá siempre me recuerda que cuando tenía 5 años yo siempre era sensible a las cosas de Dios. Y yo creo que Dios sí como que me está llamando. Yo soy de Dios. Y Judas está diciendo, pero si tu conducta no es un reflejo de esa transformación que dices tener, últimamente te estás engañando a ti mismo. Una fecha en tu Biblia es irrelevante, lo que te dice tu mamá es irrelevante, lo que tú llegues a recordar es irrelevante. Si esa decisión, si esa redención no tiene un cambio real, profundo, constante en tu vida, Judas está diciendo, estas personas no tienen el Espíritu, por más que se llamen espirituales, por más que se llamen libres por el Espíritu, siguen siendo esclavizadas por sus deseos. Fíjate, se dejan llevar por sus propios instintos. Y es entonces en este contexto, que Judas les va a dar 3 encargos. Y entonces vamos a ver estos 3 encargos, ¿sale? Entonces ahí sí tienes con qué anotar para que no te duermas. Nada más van a ser 3. Judas está diciendo, recuerden, este es el primer encargo, vamos a ver qué les dice que recuerden. El primer encargo es que recuerden. El segundo encargo dice ahí entonces que se mantengan en la fe. El primero es recuerden, el segundo se mantengan en la fe y el tercero es que cuiden a los demás. Entonces ya tienes ahí los 3 encargos que les dice en ese contexto de confusión teológica, en ese contexto de libertinaje. Les dice recuerden, les dice manténganse en la fe y les dice cuiden a los demás. Fíjate, vamos a ver primero el primer encargo. Les dice recuerden que el versículo 17, ustedes queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje, Judas? Ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Judas aquí está describiendo a estas personas como personas que se mofan, personas que con su conducta se mofan el sacrificio de Cristo, mofan la santidad de Dios. Estas personas se oponen a lo que según ellos están predicando. Fíjate, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Hagan memoria, en otras palabras recuerden, mantengan presente, mediten. Esta palabra tiene la idea de que lo que estás pensando te lleve a actuar. Judas les está diciendo, ya les habíamos advertido, los apóstoles ya les habían advertido, vendrán personas dentro de ustedes, confundidos ellos, que empezarán a confundir a los demás. Ahora, si tú te preguntas, bueno, ¿y dónde se nos ha advertido eso? Quiero que vayas conmigo a diferentes versículos para que veas la cantidad de advertencia que la iglesia de Dios ha recibido. Hechos 20, versículo 29-30. Pablo está ahí con la iglesia de Efesios, ¿te acuerdas? Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. 1 Timoteo 4:1-3, el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tuve un sueño, Dios me dijo, no importa. Tales enseñanzas provienen de busteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, endurecida por el pecado. 2 Timoteo 4:1-3, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos entre ustedes, engañados, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Te voy a enseñar cómo atar demonios, te voy a enseñar cómo abrir puertas que solo Dios tiene para ti. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Personas que tienen más fe en cristales o en rocas o en piedras que en las promesas de Dios. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: ahora bien, ten en cuenta, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Otra advertencia, versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. La última, segunda de Pedro 3:3. Ante todo, deben de saber que en los últimos días vendrá gente burlona, otra vez que se mofa del sacrificio de Cristo con su conducta. Siguiendo sus malos deseos, se mofará. Ahora, ¿crees que la iglesia ha sido advertida lo suficiente? ¿Crees que cuando Judas está diciendo, ya sabían que se les había dicho, los apóstoles les habían dicho de esto? ¿Crees que habían sido advertidos lo suficiente? Sin embargo, en esa iglesia había personas que estaban siendo confundidas. Aparentemente no habían sido advertidos lo suficiente o no habían puesto atención. Estas personas eran las que escuchaban las advertencias apostólicas, las que veían a sus hermanos dejando la fe, las que veían los matrimonios de sus hermanos desvaneciéndose, fracturándose, y estas personas seguían sin hacer nada en una actitud placentera. En ese momento de prueba, en ese momento de confusión, en ese momento difícil, estaban siendo arrastradas. No sé si te sabes la historia del Titanic, y se dice que el capitán del Titanic, antes de hundirse, había recibido varias advertencias en telegramas, por lo menos 3 telegramas, no sé si es chisme o si es parte de la historia verídica, pero así está. Que por lo menos había recibido 3 telegramas, y entonces el primero había dicho: si sigues en esta dirección te encontrarás con un glaciar. Y entonces el capitán dice: mira, Titanic significa indestructible, ni siquiera Dios lo puede destruir. Sigue adelante, le mandan otro telegrama: si sigues por este rumbo te vas a encontrar con un glaciar, no importa, no pasa nada, si puedo, no importa, a mí no me va a pasar, sigue adelante. El tercer telegrama: inevitablemente te enfrentarás a un glaciar, llama por ayuda antes de que la gente se muera, no pasa nada, ya les dije que soy el Titanic, a mí no me va a pasar, pobre de los que les pasó. Y te sabes el final del Titanic, ¿no es cierto? Personas que ignoraron advertencias, personas que se les dijo repetidamente: hay peligro, hay confusión. Judas está diciendo: recuerden lo que se les había dicho desde el principio. Ese es el primer encargo. Recuerden lo que se les había dicho desde el principio. Personas de entre ustedes confundidas. Estas personas estaban convencidas que eran verdaderos maestros. Esa es otra de las cosas que es preocupante y Judas nos está tratando de hacer ver. Estas personas estaban convencidas que eran verdaderos maestros. Entonces las profecías, ahí lo que nos habían dicho, las advertencias de los apóstoles nos estaban diciendo que gente dentro de la iglesia, llevados por sus deseos, confundidos por sus pasiones, estaban confundiendo a la gente. ¿Has visto la película de La Isla? Yo no agarré la película de La Isla hasta que la vi como por la 5ª vez con Leonardo DiCaprio. No sé si te acuerdas que está en un manicomio, en una isla, donde es un hospital psiquiátrico. Y la primera vez que la ves estás confundido, o la primera, si eres más inteligente desde el principio te das cuenta. Te piensas que entonces todos están en contra de este protagonista, que todos están locos y él es el que está tratando de escapar. Pero después te das cuenta que, spoiler alert, él es el loco, y entonces en el hospital psiquiátrico lo están tratando de mantener ahí para que no se escape. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos convencidos que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios me dijo, porque tuve un sueño, porque yo siento. Lo que tú sientes, lo que tú sueñas jamás será sustituto de lo que la palabra de Dios dice. Estas personas estaban confundiendo a la gente, convencidos que ellos eran los verdaderos maestros. Judas está diciendo: de entre ustedes saldrán, llevados por sus deseos, confundidos por su mala teología. Y entonces Judas advertencia, el primer encargo dice: acuérdense de que se les había dicho, acuérdense sobre advertencia, no hay engaño, esto iba a pasar. Y en vez de prepararse, estaban ahí
no sé haciendo qué, y cuando llegó la confusión, cuando llegó el desorden, muchos de ustedes están siendo arrastrados. Entonces el segundo encargo es, ¿te acuerdas? El primero era manténganse, el primero es recuerden, el segundo es, ya se los dije, manténganse. Ese es el segundo encargo, manténganse. Manténganse, fíjate lo que dice ahí en el versículo 20. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Date cuenta de esto, que el mandamiento, el imperativo es manténganse en el amor de Dios, y después de ahí siguen los modificadores, o sea, te está describiendo cómo es que te vas a mantener. Si le preguntas a Judas, ¿cómo es que me voy a mantener en la fe? Ahí te está diciendo, edificándose sobre la base de su fe, orando en el Espíritu Santo, esperando la llegada de nuestro Señor. ¿Cómo te vas a mantener en tu fe en medio de este tiempo de confusión, de prueba, de tentación? Manténganse en la fe. ¿Cómo te vas a mantener? Entonces, orando en el Espíritu. ¿Cómo te vas a mantener? Edificándote en la fe, esperando la llegada de Cristo. Si has puesto atención a esta epístola, por lo menos habrá un signo de interrogación ahí en lo que estoy diciendo, porque al principio Judas en el versículo 1 nos está diciendo que Dios es el que nos mantiene, es el que nos guarda, es el que nos protege. En el versículo 1 de Judas está diciendo Dios es el que los ama y porque los ama los mantiene, los guarda, los protege. Aquí en este versículo está diciendo manténganse ustedes en el amor. Entonces, o es que Dios nos mantiene o es que nosotros nos mantenemos. O Dios nos mantiene o nosotros nos mantenemos. La respuesta es sí. La respuesta es porque Dios nos mantiene, nosotros nos mantenemos. En otras palabras, el resultado de que Dios me está manteniendo, el fruto de su mantenimiento es que yo me mantengo, de que su amor, de que su gracia me mueve a mí. La perspectiva divina es Dios está manteniendo a su pueblo. La perspectiva humana es nosotros trabajamos, sudamos, agonizamos en nuestra fe para mantener nuestra fe. No están opuestos. Entonces es que la gracia nos mueve a nosotros a buscar obediencia. Es que la gracia nos mueve a nosotros a vivir vidas disciplinadas. Entonces, en palabras de Jesús, el árbol bueno da buenos frutos. Y el árbol bueno da buenos frutos, y da buenos frutos no para ser árbol bueno, sino da buenos frutos porque es buen árbol. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque no puede, porque no quiere. Entonces, el resultado, el fruto de que Dios nos está manteniendo es que nosotros buscamos mantener nuestra fe. Y nosotros estamos manteniendo nuestra fe no para ser mantenidos por Dios, sino que mantenemos nuestra fe porque estamos siendo mantenidos por Dios, porque estamos siendo impulsados, sustentados por Dios. En palabras de D.A. Carson, fíjate lo que dice. La gente no flota hacia la santidad. La gente no flota hacia la santidad. ¿Alguna vez has flotado hacia la santidad? Sin el esfuerzo impulsado por la gracia, las personas no gravitan hacia la piedad, la oración, la obediencia a las Escrituras, la fe y el deleite en el Señor. Sin un esfuerzo impulsado por la gracia, ¿te das cuenta? La vida cristiana no está ahí nada más estar esperando que el Espíritu te cargue, que abra tu Biblia, que te prepare el café y que empiece a leerte la Biblia mientras de pronto por osmosis estás aprendiendo las promesas de Dios y la palabra de Dios te está transformando. Fíjate lo que dice, sin el esfuerzo impulsado por la gracia. Continúa, dice, nos inclinamos hacia la desidia y lo llamamos tolerancia, hacia la dejadez. Derivamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Somos atraídos hacia la superstición y lo llamamos fe. Apreciamos la indisciplina y la falta de dominio propio y lo llamamos relajación. Nos inclinamos hacia la falta de oración y nos engañamos pensando que hemos escapado del legalismo. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos de que hemos sido liberados. Porque Dios nos mantiene, nosotros nos mantenemos. La idea es de un papá que está cargando a su hijo. Y entonces el hijo, por más fuerte que se agarre, por más fuerte que se aferre,
jamás será lo suficientemente fuerte como para aferrarse al papá constantemente. Entonces el hijo se aferra al papá porque el papá lo está cargando. En palabras de Jesús, entonces nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y es su amor que nos está transformando, nos está quebrantando, nos está transformando desde nuestra perspectiva. Son decisiones difíciles, desde nuestras perspectivas son lágrimas, son pasos de obediencia, son sacrificios. Desde la perspectiva de Dios es su amor impulsándonos, moviéndonos, transformándonos. Entonces fíjate lo que dice, mantengan su fe, manténganse en la fe, edificándose. ¿Cómo es que vamos a mantener nuestra fe edificándose? Edificándose. Y esto involucra un esfuerzo. La palabra es construcción. ¿Cómo es que vamos a mantener nuestra fe edificándonos, construyendo sobre nuestra fe? ¿Sabes cuál es el problema? Que edificamos más para nuestros ahorros que para nuestra fe, que edificamos más para nuestra comodidad que para nuestra fe, que edificamos más nuestro cuerpo que nuestra fe. No tengo problema en pasar 2 horas en el gimnasio, 1 hora y media, tranquilo, sí, bien, cada vez me voy viendo mejor. Tu fe, bien, gracias, ahí luego, Dios es gracia, Dios me perdonará. Sabes que muchos de nosotros estamos como estamos porque estamos edificando más para otra cosa que para nuestra fe. Y preguntamos, oh Dios, ¿dónde estás? Pero seguimos edificando para nuestro cuerpo, para nuestros ahorros, para nuestra comodidad, para el aguinaldo, para Navidad, para las vacaciones. Fíjate, si se van a mantener en la fe, entonces edifiquen su fe. Edifiquen su fe, oren en el Espíritu Santo. Esa es la segunda descripción. Y date cuenta que es progresivo. Los que se mantienen en la fe, los que edifican su fe son los que van a orar en el Espíritu Santo. Si no vas a edificar tu fe, jamás vas a orar en el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa orar en el Espíritu Santo? Orar de acuerdo al Espíritu Santo. Orar de acuerdo al Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, no en descontrol, sino con el mismo sentir del Espíritu Santo, con las mismas prioridades del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás edificando tu fe. Y si estás edificando tu fe, estás conociendo la palabra de Dios cada vez más y tus oraciones reflejan ese conocimiento. Entonces, te das cuenta de la oración de Judas en los primeros versículos, que la gracia y el amor y la misericordia de Dios sea con ustedes. Las oraciones de Pablo, que el poder de su resurrección los impulse a la santidad, que su amor los guarde, que su gloriosa presencia los anime. Esas son todas las oraciones que vemos nosotros en el Nuevo Testamento y nosotros seguimos orando, Señor, que el camión llegue temprano. Y bueno, no me sorprende que tus oraciones no sean llevadas por el Espíritu Santo, porque no estás siendo edificado, no estás edificando tu fe. No oras de acuerdo con la palabra de Dios, sigues orando repetidamente porque Dios resuelva todos tus problemas alrededor, porque Dios te componga esto, porque Dios quite a esta persona iracunda. No oras, Dios, Señor, quebranta mi corazón. Fíjate que ante el peligro de estas personas dejando su fe, ante el peligro de estos falsos maestros confundiendo a la gente, Judas está animando a la gente que mantengan su fe, edificando su fe, trabajando por su fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, sería muy diferente si estas personas oraran en el Espíritu Santo en medio de este peligro. Que estas personas, al ver a estos falsos maestros confundiendo a la gente, oraran, Señor, dame más fe. Señor, recuérdame de tus promesas. Señor, enséñame dónde está tu evangelio. Señor, llévame a donde debo de ir, a pesar de mi comodidad, a pesar de lo que yo quiera. Estas personas, al ver matrimonios desbaratándose a diestra y siniestra, pudieran orar, Señor, que no sea yo, mantén mi fe, dame fe, que no sea yo, que pueda morir a mí mismo por el bien de mi esposa, por el bien de mis hijos. Señor, dame paciencia para guiar a mis hijos. Señor, que mis hijos puedan conocer a Dios a través de mí y no a pesar de mí. De seguro estas personas seguían orando, Señor, que mi hijo tenga un mejor trabajo. Señor, que mi hijo tenga un mejor sueldo. Orando en el Espíritu Santo, mejor, Señor, dale fe a mi hijo.
Señor, que mi hijo pueda seguir tus pisadas, cueste lo que cueste, aún si eso significa un mal trabajo. Señor, dale fe a mi hijo. Señor, dale fe a mi esposa. Señor, dame fe. ¿Has estado en momentos de flaqueza, en momentos de tentación? ¿Cómo es posible que puedes mantener tu fe? ¿Cómo es posible que puedes mantener tu fe en ese momento de tentación? En ese momento de que estás a punto de pecar, que nadie te ve, que es solo tú y Dios y nadie más. Lo último que viste en la serie de Netflix no te va a ayudar. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Qué promesa recuerdas? Fíjate lo que está Judas animando a estas personas. Manténganse en la fe, edificando su fe, orando en el Espíritu Santo. Puede ser que tu matrimonio está como está por eso. Porque no oras en el Espíritu Santo por tu matrimonio. Que tengas la humildad, que tengas la mansedumbre, que tengas el Espíritu Santo, que tengas el amor de Dios dispuesto a morir por su iglesia. Puede ser que tus hijos están como están por eso. Porque sigues orando por un mejor, en vez de orar, Señor, sé real en sus vidas. Entonces, Judas está diciendo, oren en el Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu Santo. La tercera descripción es esperando la llegada de nuestro Señor. Entonces, el que se mantiene en la fe, edifica su fe. El que edifica su fe, ora en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu. El que ora en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu, espera la llegada de Cristo. Y tiene sentido. Si no estás edificando tu fe, si no estás orando en el Espíritu, pues ¿cómo vas a esperar la llegada de Cristo? Tal vez eres de esas personas que dice, Señor, no llegues hasta que componga lo que estoy haciendo. Aguántame tantito, Señor, no llegues. Y si pudieras esperarte, no sé, unos 5 años más en lo que compongo lo que estoy haciendo detrás, en lo que compongo mis impuestos, en lo que compongo esta adicción, en lo que compongo que sigo haciendo. Fíjate, no puedes esperar la llegada de Cristo si no estás manteniendo tu fe, si no estás trabajando por tu fe, si no estás esforzándote en tu fe, si no estás orando de acuerdo al Espíritu. No vas a esperar la llegada de Cristo. Esta semana estábamos haciendo un montón de trámites para los papeles de mis hijos y nos llevó muchísimo tiempo, nos llevó mucho estrés y al final de cuentas nos dieron pues un pasaporte. Y entonces ese pasaporte, como es niño, tiene la duración de 5 años. Y cuando vi la fecha, sentí un poco de frustración, pero también me ayudó a recordar que últimamente todo lo que estamos haciendo aquí es temporal. Cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba estudiando, me dieron una visa y esa visa tenía una fecha de caducidad. Expiraba en el 2000 y tanto. Y entonces yo sabía que por más que quisiera, por más que me esforzara, no podía tomar decisiones permanentes. No podía comprar una casa. No podía tomar decisiones que involucraran más años de lo que esa visa me permitía. Te diría que muchos cristianos están tomando este tipo de decisiones permanentes en sus vidas. Están desesperados, obsesionados por encontrar una persona sin importar si es cristiano o no, pero me siento solo, ya quiero encontrar a alguien. No se dan cuenta que tienen una fecha de expiración. Al final de cuentas, sus días terminarán aquí. Habrá un gozo más grande. No están viviendo la luz de la eternidad, no están viviendo tomando decisiones, esperando la llegada de Cristo, sino se han olvidado de su fecha de expiración. Fíjate lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 90, versículo 11 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Qué oración tan interesante. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿No te parece un poco morboso? Señor, recuérdame constantemente que mis días están contados. Hazme saber, Señor, que me voy a morir. Hazme saber, Señor, que esto no es para siempre. Fíjate lo que dice. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Señor, recuérdame que no soy de acá. Señor, recuérdame que no puedo tomar decisiones demasiado permanentes porque mi fecha de expiración se acerca. Señor, recuérdame que estoy viviendo por una realidad más grande.
Recuérdame que no puedo encontrar satisfacción en este mundo. Señor, recuérdame que mi satisfacción está en la llegada de Cristo. Qué idea tan extraña, que un cristiano pueda satisfacerse en la llegada de Cristo. ¿Sabes qué es tan extraño, tan foráneo para nosotros? Porque estamos tan acostumbrados a este mundo, estamos persiguiendo los placeres de este mundo, las prioridades de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos trabajando en nuestra fe, no estamos orando en el Espíritu Santo. Señor, dame fe, quiero más de ti. Señor, dame paciencia. Señor, dame sed de ti. No estamos esperando la llegada de Cristo. ¿A quién le interesa la llegada de Cristo cuando sé que, pues, una película buenísima va a salir en diciembre? Cuando sé que este cuate, que la verdad no sé si es cristiano o no, pero me está echando ojitos. ¿Quién se interesa en la llegada de Cristo cuando su corazón está tan atado a este mundo? En medio de esta advertencia, en medio de este peligro, en medio de este desorden, esta confusión, fíjate lo que Judas está diciendo. Manténganse en la fe. Peleen a muerte, aferrados, oren en el Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu Santo. Esperen la llegada de Cristo. El tercer encargo, cuidan a los demás. Fíjate lo que dice el versículo 22, tengan compasión de los que dudan. Aquí hay 3 grupos. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, a otros compadézcanse de los demás. En estos últimos, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. El primer grupo son los dudosos. Con los dudosos tengan compasión. Si esta persona se acerca a ti y tiene dudas, si platicó con un testigo de Jehová y quiere ser recordado de por qué Cristo es Dios, tenle compasión. Haz tiempo con él para platicar con él, para orar con él, para explicarle. El problema es que ni siquiera sabes por qué Jesús es Dios. El problema es que igual tú terminarías confundido. Judas está diciendo, mantente en la fe, trabaja en tu fe. ¿Podrías hablar con un testigo de Jehová? ¿Podrías aconsejar a alguien que está siendo confundido? Fíjate lo que dice, tengan compasión, acérquense a ellos, a esos que dudan. Fíjate, a otros, a los que sí están más confundidos, a los que en su evangelio tienen karma, a los que en su evangelio tienen evangelio de la prosperidad. Fíjate lo que dice, a esos sálvenlos arrebatándolos del fuego. Estas personas todavía no están perdidas, arrebátalos del fuego, acércalos al verdadero evangelio, platica con ellos, recuérdales el evangelio. A los confundidos tenles compasión, a los dudosos tenles compasión, a los confundidos arrebátalos del fuego, a los apóstatas tenles conmiseración. Tengan cuidado de estas personas, compadézcanse de su destino, de las consecuencias de sus decisiones. Fíjate lo que dice, tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada. La palabra que utiliza aquí es muy explícita, es muy extraña. ¿Sabe lo que significa? Significan ropas que han sido manchadas con excremento. Así traten las enseñanzas de estas personas. Así traten a estos falsos maestros. Pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Cuídense de estas personas. En medio de ese peligro nos está diciendo entonces, recuerden, nos está diciendo, manténganse en la fe, nos mantenemos en la fe, entonces, ¿se acuerdan? Edificando nuestra fe, orando en el Espíritu, esperando la llegada de Cristo. El último encargo es cuiden a los demás, a los dudosos tengan compasión, a los confundidos arrebátenlos del fuego, a los apóstatas tengan conmiseración y cuidado. Y fíjate cómo termina el libro. Si después de todo esto te llegas a preguntar, ¿y cómo podré mantenerme dentro de toda esta confusión, dentro de todo este desorden, dentro de personas que yo pensaba eran irrompibles, están siendo afectadas, guiadas, llevadas por el pecado, personas que están mucho más preparadas que yo, están siendo confundidas y dejando la fe? ¿Y cómo yo me podré mantener en la fe? Hay tantas tentaciones y pecados en el mundo, hay tantas tentaciones y pecados en mi corazón. ¿Cómo es que puedo mantenerme en la fe? Fíjate cómo Judas termina, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. ¿Sabes por qué lo está alabando? Porque puede guardarnos para que no caigamos, para establecernos sin tacha delante de su presencia.
Esta semana, en este mismo viaje que estaba con mis hijos caminando, estábamos caminando en la Ciudad de México, hay mucho tráfico, hay mucho caos y tenemos a un hijo que es conocido en el barrio porque siempre se cae. Él siempre se cae, indudablemente se va a caer. Por lo menos una vez al día se cae. Entonces estaba caminando con él en una calle transitada y se seguía cayendo. Y yo le decía, agárrate bien para que no te caigas. Agárrate bien para que no te caigas. Te estás cayendo porque no te agarras bien. Agárrate fuerte, mijo. Hasta que la sabiduría de mi esposa llegó a rescatarnos y mi esposa dijo, ¿por qué no en vez de que él te agarre, tú lo agarras? Pues mira, no había pensado en eso. Lo agarro, en verdad, en serio. No había pensado en eso. Lo agarro. Y no se cayó en todo el día. Él me agarraba, a veces me soltaba, pero ¿sabes qué? Yo lo seguía agarrando. Y lo agarraba fuerte porque sabía que era el que se caía. No quería que se cayera más, entonces yo lo agarraba. Entonces él me agarraba fuerte, se cansaba, me soltaba, pero yo lo agarraba. ¿Sabes qué? Él me agarraba porque yo lo agarraba y últimamente yo no lo dejaba ir. Y entonces Judas nos está diciendo precisamente eso en este versículo. Sea alabado nuestro Dios, nuestro Salvador. No solo nos salva, sino nos mantiene. Puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tache y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Cómo te podrás presentar delante de un Dios santo? Porque Dios te mantiene. Porque Dios te mantiene, tú te mantienes. Porque Dios te mantiene y te impulsa, tú te esfuerzas y creces en santidad. Sea alabado nuestro Dios porque es capaz de sostenernos, está dispuesto a sostenernos. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios porque no mira nuestra vieja iniquidad, mas bondoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios porque no mira nuestra vieja iniquidad, mas bondoso nos reviste de justicia y santidad. Entonces, este domingo en la Cena del Señor recordamos precisamente eso, que Jesús murió no solamente para comprar a su pueblo, sino para asegurar a su pueblo. Que todo está en juego para Dios y su gloria está en juego. Y porque su gloria está en juego, no dejará ninguno de su pueblo caer. Dios nos sostiene y porque Dios nos sostiene, nosotros nos sostenemos. Entonces, si eres miembro de esta iglesia, si has caminado con nosotros en este proceso de la Cena del Señor, ¿por qué lo hacemos? Te invitamos a recordar precisamente eso. Y si no eres miembro, si no has pasado por el proceso de membresía, no pasa nada. Simplemente nos queremos asegurar que lo entiendas, que pueda haber un entendimiento bíblico en cuanto a lo que estamos haciendo. Si tienes dudas, puedes acercarte con nosotros. Pero quisiera aprovechar esa oportunidad en la Cena del Señor para recordar que Cristo no solo murió para comprarnos, sino murió para mantenernos, para sostenernos. Y entonces Dios no nos dejará caer y esa es su promesa. Y el reflejo, el fruto de que Dios nos mantiene es que nosotros estamos creciendo, estamos trabajando para nuestra fe, no para que Dios nos mantenga, sino porque Dios nos mantiene. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero y es ese amor moviéndonos, transformándonos. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias por Judas. Mi Dios, que tú seas con nosotros, Señor, que sus advertencias puedan, Padre, darnos un momento de pausa, velar por nuestros matrimonios, velar por nuestra santidad, velar por nuestra teología, velar por nuestra iglesia. Padre, no queremos ser de esas personas confundidas, no queremos ser de esas personas llevadas por nuestros deseos. Queremos crecer en nuestra fe, queremos orar en el Espíritu, Señor, queremos esperar tu llegada. Padre, haznos esperar tu llegada, que nuestras decisiones sean a la luz de la llegada de Cristo. Señor, que tengamos esa fecha de expiración constante, sabiendo que esta ansiedad que nos está causando nuestro trabajo, esta persona, lo que sea, Dios, es nada en comparación de la llegada de Cristo con su ejército a juzgar,
y a reconciliar a su pueblo solo por sus méritos. Señor, gracias, mi Dios, te ruego que tú seas con esta iglesia y Padre, que Cristo sea con nosotros este día y esta semana, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.